Vamos a empezar entonces, ahora sí, con la conferencia del día de hoy. La conferencia del día de hoy se titula Las 7 iglesias y los 7 chakras. Y el objetivo de esta conferencia es que nosotros pues conozcamos qué son las iglesias, qué son los chakras, cómo se van a ir desarrollando en la medida que vamos trabajando sobre sí mismos y cómo vamos a ir pasando del estado en el que actualmente nos encontramos, que se le conoce como el hombre inferior, luego pasar a un hombre, luego pasar a un estado que vamos a llamar el superhombre y luego llegar al hombre absoluto. Entonces, de alguna otra forma, en esta conferencia vamos a hacer como un pequeño resumen de todo lo que es esta obra y cómo se van a ir desarrollando estas iglesias y estos chakras. Sé que hay muchas personas que tienen dudas sobre los chakras, entonces hoy vamos a tratar de aclarecer, de aclarecer este tema. Bueno, entonces, para empezar, entonces vamos a empezar a hablar sobre qué es una iglesia. Entonces, una iglesia se le conoce como un centro de sabiduría. Entonces, estas iglesias podríamos decirlo así que son los puntos energéticos del espíritu. Los chakras vendrían siendo del alma, son los puntos energéticos del alma o los sentidos del cuerpo astral. Y los centros, pues ya hubo una conferencia de la fase A donde explicábamos que los centros son los puntos energéticos o centros energéticos de la máquina humana. Entonces las iglesias, para que de pronto lo tengamos más claro, se encuentran acá sobre la columna vertebral y van enraizados por este hilo que tal vez ustedes pueden ver. Este hilo se llama el Nadi Chitra, que ya vamos a hablar un poquito también sobre ese hilo. Entonces, sobre ese hilo penden las 7 iglesias, que son los puntos energéticos, y cada iglesia tiene una sabiduría muy grande. Entonces, acá en este punto encontramos una iglesia que se llama la iglesia de Efeso. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de cada una. Luego, en este otro punto está la iglesia de Esmirna. En este punto, ya a la altura del ombligo, relacionado con el cuerpo astral, está la iglesia de Pérgamo. Más arribita, a la altura del corazón, encontramos la iglesia de Sardis, de Tiatira. Acá encontramos la iglesia de Sardis, a la altura de la garganta. Acá en el entrecejo encontramos una iglesia que se llama Filadelfia. Y acá, en la glándula pineal, encontramos la iglesia de la Odisea. Entonces son los puntos energéticos, es la conciencia de nuestro propio espíritu que vamos a ir desarrollando en la medida que vamos creando los cuerpos existenciales del ser. Ahora vamos a hablar sobre qué son los chakras. Entonces la palabra chakra en sánscrito quiere decir disco o rueda. Entonces son unos discos que absorben energía del macrocosmos. Los chakras ya no se encuentran dentro del cuerpo físico, sino los vamos a encontrar acá afuera, como ustedes los pueden ver. Y ellos absorben energía. Ya vamos a hablar un poquito de cada uno, pero los vamos a nombrar. Por ejemplo, acá encontramos un chakra que se llama el chakra coxígeno, pero también tiene otro nombre que se llama el chakra muladhara. Luego encontramos el chakra prostático, que también se le conoce como el nombre del chakra Swadhisthana. Luego encontramos otro chakra que se llama el chakra umbilical, y ese chakra se le conoce también con el nombre de Manipura. Acá a la altura del corazón encontramos otro chakra que se llama el chakra cardíaco, pero recibe el nombre de Anahata. Acá a la altura de la garganta tenemos el chakra laringio y recibe el nombre también de Visuddha. Acá en la altura de la frente encontramos el chakra frontal que también tiene el nombre de Agna. Y acá el chakra coronario que recibe el nombre de Sarasara. Sahasrara. ¿Listo? Esos nombres pues son los nombres bueno, de una lengua antigua, y nosotros para no perdernos con estos nombres los vamos a llamar el chakra coxígeo, umbilical,
prostático, cardíaco, laríngeo, frontal y coronario. Ya vamos a hablar sobre cada uno de estos chakras y cómo se van a ir despertando. Bueno, hablemos entonces, empecemos a hablar sobre las 7 iglesias. Entonces, como les iba comentando, las 7 iglesias penden sobre el hilo del Nadi Chitra. Entonces, el Nadi Chitra es un conducto de chakra que se encuentra dentro de la columna vertebral, y sobre esa columna vertebral están las 7 iglesias. Estas iglesias solo pueden ser abiertas por una persona que haya prendido el fuego sagrado del Kundalini, puesto que el Kundalini solo sube por el Nadi Chitra. Entonces, en la medida en que nosotros vamos haciendo este trabajo, que es el trabajo de la creación de los cuerpos existenciales del ser, entonces estas iglesias se van a ir abriendo. Entonces, por ejemplo, cuando se hace la regeneración del cuerpo físico, se abre la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, y cuando se abre esta iglesia se recibe toda la sabiduría relacionada con la tierra. Ahí, en ese punto, está toda la sabiduría relacionada con la agricultura y con las creaciones. Luego, cuando hacemos el trabajo de regenerar el cuerpo vital, se abre la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Entonces, esta iglesia tiene toda la sabiduría relacionada con la medicina y tiene toda la sabiduría relacionada con la vitalidad, con las aguas, con todos los misterios que hay en las aguas. Entonces, cuando se regenere este cuerpo, pues vamos a tener esa oportunidad de tener todo ese conocimiento. Luego encontramos, cuando se fabrica el cuerpo astral, nos van a dar otra conciencia que se le conoce como la conciencia de la iglesia de Pérgamo. En esta iglesia está toda la sabiduría del amor, está toda la sabiduría de los templos del plano astral, está toda la sabiduría del fuego. Entonces, cuando la persona abre esa iglesia, pues ya le dejan entrar en todos los templos que hay en el plano astral. Entonces, es toda la sabiduría de esa dimensión la vamos a encontrar en esa iglesia. Encontramos luego ya la otra iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Esta iglesia se abre cuando la persona está creando su cuerpo mental. Y en esa iglesia encontramos toda la sabiduría del aire, de los silfos y de los sílfides, y toda la sabiduría de todos los átomos. Luego, más arriba acá en la garganta, encontramos la iglesia de Sardis, que se abre cuando se fabrica el cuerpo causal. Acá vamos a encontrar toda la sabiduría de la guerra, porque la guerra también tiene una parte consciente. Entonces ahí vamos a encontrar toda esa sabiduría, y además de eso encontramos toda la sabiduría de la naturaleza y de las causas. En esta iglesia, que es la iglesia de Sardis, también encontramos lo que son los famosos archivos akáshicos. Todo eso nos lo van a dar cuando fabriquemos nuestro cuerpo causal. Posteriormente, si cogemos el camino directo, ya lo vamos a hablar, se abrirá la iglesia, la sexta iglesia, que se llama la iglesia de Filadelfia, y acá vamos a encontrar toda la sabiduría de los mundos del Cristo. Además de eso, vamos a encontrar todo lo relacionado con el amor búdico. Ahí está toda la sabiduría de nuestra alma gemela. Y cuando nos unamos con este cuerpo, que se llama el cuerpo átmico, después de coger el camino directo, se abrirá la iglesia de la Odisea. Y se dice que esa iglesia tiene la sabiduría de la sabiduría. Ahí nos uniríamos con el ejército de la hoz. Es bueno que sepamos que estas iglesias solo se pueden abrir por el lado del despertar de la conciencia. O sea, solo una persona que logra la castidad y que empieza a hacer la creación de estos cuerpos puede tener acceso a esos conocimientos. Ningún mago negro puede llegar a abrir estas iglesias. ¿Listo? Porque solo se despierta con el Kundalini. Más los chakras sí los pueden utilizar y los pueden desarrollar los magos negros. Pero es bueno saberlo que todas las iglesias
están íntimamente relacionadas y conectadas con los chakras. ¿Listo? A través de unos hilos que ya vamos a hablar que se llaman nadis. Y curiosamente, cuando se empiezan a subir el fuego del Kundalini por la columna vertebral, estos chakras también entran en actividad, pero de una forma positiva. ¿Listo? Entonces esas son las 7 iglesias, es la sabiduría de nuestro propio ser. Es bueno saber que cuando estamos haciendo este ejercicio que es subir el fuego por primera vez, hacer los cuerpos solares o también llamado la primera montaña, se abren las iglesias, pero toda la sabiduría como tal de la iglesia se va a recibir en la segunda montaña y la va a recibir una fuerza que se llama el Cristo. Él es el que va como tal a adquirir toda esa conciencia de cada iglesia. A nosotros nos van a dar una sabiduría, entre comillas va a ser una sabiduría muy pequeña a comparación de toda la sabiduría que el Cristo va a recibir en la segunda montaña. Esa es la razón por la cual a estas 7 iglesias también se le conoce como las iglesias del Apocalipsis, porque el Cristo viene a hacer el trabajo de acabar todo. Recordemos que Apocalipsis quiere decir el fin por el fuego, y el Cristo es el fuego que viene a acabar completamente con el mundo interior, y en la medida que se van eliminando estos defectos, cada defecto tiene una sabiduría aterradora que corresponde a una de estas iglesias. Ahora vamos a hablar de lo que son los 7 chakras. Bueno, entonces, para hablar de los chakras, entonces, como les iba comentando, los chakras se encuentran acá afuera. Están por fuera del cuerpo físico y son unos discos que absorben energía del macrocosmos. Estos chakras deberían estar girando en torno hacia las manecillas del reloj, pero actualmente los yogis hacen que los chakras giren hacia la izquierda, y esto genera que muchas de las cosas que pasan en el exterior nos duermen la conciencia y nos roban energía y hasta nos enfermen. Pero la función de estos chakras consiste en absorber esa energía la van a absorber desde la quinta dimensión, la energía del macrocosmos. Esa energía después es llevada por unos conductos que se llaman nadis. Vamos a hacerlo un poco más grande para entenderlo. Entonces, acá lo podemos ver mejor. Entonces, la energía entra por estos chakras y cuando entra por los chakras, entonces empieza a irse por unos lugares, por unos conductos pequeñitos que se llaman nadis, y estos nadis van llevando esta energía para que le ayude al cuerpo en todas sus funciones nerviosas, digestivas, circulatorias, respiratorias, genitales. Todas esas funciones tienen que ver muchísimo con los chakras. Entonces, si estos chakras no absorbieran esta energía todos los días, pues estaríamos mucho más enfermos de lo que estamos actualmente. También es bueno saber que cuando los chakras giran al revés, son los yoes los que terminan robándose esa energía del macrocosmos y por eso terminan también dañando el cuerpo. Muchos magos negros enseñan a despertar estos chakras. Para despertar uno de estos chakras de forma negativa, la persona tiene que hacer girar ese disco muy rápido, pero en contra de las manecillas del reloj. Y cuando empieza ese disco a moverse más rápido, pues absorbe más energía y termina dándole unas facultades por el lado negativo. Ya vamos a hablar algunas de las facultades. Pero por el lado positivo también se puede desarrollar el chakra. Como les comentaba, en la medida en que se va subiendo la energía por la columna vertebral, el chakra está muy relacionado con la iglesia. Entonces, cuando se abre la iglesia, hace que el chakra gire muy rápido, pero hacia la derecha. Y esa es la razón por la cual también se empiezan a despertar algunas facultades en la medida que el fuego va subiendo. Pero también es bueno saber que cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo del despertar de la conciencia, en la mayoría de los casos, estas facultades
nuestro Padre o nuestra conciencia y nuestra Madre Divina no las quitan y solo nos las van a dar hasta que estemos en cuerpo causal. La razón es porque estas facultades las pueden utilizar nuestros yoes, nuestros defectos, para su propio beneficio. Y eso podría generar que nosotros no saliéramos de la obra. Entonces nosotros nos vamos a ir ganando facultad por facultad, pero solo hasta que estemos en el proceso de la creación del cuerpo causal no los van a despertar. Mientras que el mago negro desde el inicio va a buscar despertar estos poderes. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos venido explicando en estas conferencias que el objetivo como tal no va a ser despertar los poderes de los chakras, los poderes psíquicos, sino el objetivo real va a ser el despertar de la conciencia. Todo se va a ir dando por añadidura en la medida que vamos haciendo el trabajo interior. Bueno, hablemos entonces ahora sí sobre lo que se le conoce como los plexos. Los plexos son los puntos donde se cruzan, veámoslo por acá un poco más cerquita, el punto donde se cruzan las venas y las arterias y los nervios. Exactamente donde se da ese cruce, en ese punto se crea como un remolino de energía y también aparece un chakra. Y los filamentos que ustedes ven por acá, todos estos vellitos que ustedes ven por acá, esos vellitos se les conoce como los nadis. Y estos son los que llevan los conductos de chakra a todas las partes de nuestro propio cuerpo físico para que se dé ese proceso del excelente funcionamiento de la parte nerviosa, digestiva, circulatoria, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos nadis muy grandes y hay unos que son diminutos, como los que podemos ver acá. Vamos a hablar de los nadis o los conductos de chakra más importantes de nuestro propio cuerpo físico. En total se calcula que son 72.000 nadis regados por todo el cuerpo. O sea que el chakra o esa energía de la que estamos hablando se está moviendo por todo nuestro cuerpo, por toda nuestra sangre. Listo, entonces esos son los 7 chakras básicos, como les comentaba. Pero estos chakras, recordemos que cuando se une una arteria, una vena o un nervio, ahí se genera un plexo y se genera un mini chakra. Pero, como les comentaba, estos son los 7 chakras básicos. Y ya vamos a hablar cuáles son las facultades que se van a ir despertando en la medida que el Kundalini va haciendo el ascenso por nuestra médula espinal. Bueno, vamos a hablar de unos nadis o unos conductos de chakra grandísimos que encontramos dentro de sí mismos. Estos conductos de chakras también se les conoce como el famoso caduceo de Mercurio. Y por estos conductos es donde se hacen los ejercicios de sublimación o de transmutación. Entonces vale la pena ahora explicar este proceso del caduceo de Mercurio. Entonces, este es el caduceo de Mercurio. Este hombre que ustedes ven acá es un hombre mirando hacia la espalda. El caduceo de Mercurio se divide, podríamos decirlo así, en 3. Bueno, verdaderamente es en 4. Entonces encontramos una serpiente o un conducto de chakra que se enrosca sobre la columna vertebral. Listo, o sea, ellos se van como envolviendo dentro de la columna. Entonces, en el testículo derecho, entonces vamos a encontrar a un conducto de chakra que se llama Ida, y en el testículo izquierdo encontramos otro que se llama Pingala. Entonces, acá, por ejemplo, los podríamos ver mejor acá en esta parte del gráfico. ¿Listo? El negativo, entonces sería el izquierdo, se llama Pingala, o también se le conoce como Susutma, como Yakin y Boaz. Esos son los famosos guardianes del templo. Bueno, entonces por eso el caduceo de Mercurio tiene estas dos serpientes que se enroscan alrededor de una vara. Esa vara
que ustedes ven acá se le conoce como el famoso Sushumna. Miren, acá lo pueden ver marcadito. Entonces, esta es la vara por donde cuando la persona está practicando el sexo y no ha prendido el fuego sagrado, digamos que está en el ejercicio de lograr la castidad, de dejar las caídas sexuales, de equilibrar sus centros, de fabricar sus mercurios. Entonces, cuando se está practicando el sexo, entonces la energía sube por este conducto grueso, por la vara. Pero por dentro del Sushumna aparece otro conducto que es más fino, que verdaderamente es un hilo dorado. Yo lo dibujé hoy de rojo, pero es un hilo dorado. Y ese hilo dorado se llama el famoso Nadi Chitra. Acá ustedes lo pueden ver. Entonces, cuando la persona prende el fuego sagrado, entonces despierta la Kundalini y no sube por el Sushumna, sino empieza a subir por el Nadi Chitra. Y por dentro del Nadi Chitra están estos puntos que se les conoce como las iglesias. Y es así como en la medida en que va subiendo el fuego por el Nadi Chitra, se van abriendo las iglesias de las que hablamos anteriormente y se van también haciendo girar los chakras hacia el lado correcto. Verdaderamente, estos conductos de chakra se mueven dentro de nosotros así, como lo vemos acá en el ejercicio de la sublimación. Entonces, se va al centro instintivo, luego gira y se enrosca a la altura del corazón, luego gira y se enrosca a la altura de la garganta y luego se entra al entrecejo. Entonces, ese es el famoso caduceo de Mercurio o los conductos de chakra por donde las personas el soltero hace la práctica de la sublimación a través del Hamsa o también llamado pranayama egipcio, o en el caso del soltero que sube la energía primero por el Sushumna y cuando ya prende el fuego sagrado y empieza a condensar la energía, ya sube por el Nadi Chitra. ¿Listo? Entonces, esos son los conductos de chakra más importantes dentro de sí mismos. Bueno. Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo este trabajo, todas las esencias que nosotros vamos liberando hacen parte de una iglesia. Entonces, se van a ir integrando a esas iglesias y nos van a ir dando una sabiduría dentro de nuestro propio mundo interior. ¿Listo? Bueno, también es bueno saber que así como existen unas iglesias internas, que es las que estamos hablando el día de hoy, también existen unas iglesias en el macrocosmos. Entonces, en este planeta existe una gran iglesia que se llama la iglesia de Efeso, o la iglesia de Esmirna, o la iglesia de Pérgamo, que son las iglesias de este planeta. Esas son unas sabidurías grandísimas que hay allá. Para poder entrar a esas iglesias se necesita haber abierto la iglesia interna. Entonces, si hacemos un trabajo interno, ya después podemos, a través del plano astral, ir a conocer esos templos de sabiduría que hay dentro del planeta, donde vamos a adquirir una sabiduría aterradora. Y les recuerdo que estas iglesias solo se pueden abrir utilizando adecuadamente la magia sexual. Un mago negro jamás podría tener acceso a estas iglesias. Pero, como les iba comentando, hay magos negros que sí pueden desarrollar los chakras. Y si nosotros queremos despertar la conciencia, una de las recomendaciones es que no busquemos despertar los chakras. Las facultades que tienen los chakras se van a ir dando por añadidura y nos las van a dar en el momento en el que tengamos el nivel de conciencia para manejarlas. La única facultad que se recomienda utilizar o desarrollar es una que se encuentra acá en el chakra cardíaco, que es la intuición. Esa sí la podemos ir desarrollando porque con esa facultad no le vamos a hacer daño a nadie. Bueno, ahora vamos a hablar cómo nosotros vamos a ir pasando en este proceso de convertirnos en animales intelectuales, que es lo que actualmente somos, cómo vamos a ir haciendo un trabajo para ir volviéndonos hombres y luego superhombres. Bueno, entonces vamos a hablar de alguna cosa, de algunos aspectos relacionados con el centro, con el que está relacionado cada iglesia y cada chakra. Vamos a hablar también de unos pétalos, ya les voy a explicar qué son los pétalos. Por eso, como ustedes lo pueden ver acá,
Los chakras tienen unos pétalos, vamos a hablar un poquito de esos pétalos. Vamos a hablar de la iglesia que se abre, vamos a hablar de la localización, vamos a hablar de un regente. Los regentes son inteligencias que manejan cada una de las iglesias y de los chakras. Bueno, también vamos a hablar de la conciencia que maneja cada regente, vamos a hablar de las leyes y una condición para abrir la iglesia y un elemento con el que está relacionada cada iglesia y cada cuerpo. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, voy a hacerlo acá un poquito más grande como para que todos lo podamos ver. Bueno, entonces el primer chakra y la primera iglesia tienen que ver con nuestro propio centro sexual, como les comentaba. Se encuentra, vamos a hablar del chakra, el chakra que se encuentra cuando estamos haciendo el proceso de la regeneración del cuerpo físico. Les recuerdo que la regeneración del cuerpo físico se hace a través de los trabajos de la magia sexual. Entonces, cuando la persona prende el fuego sagrado, lo logró prender, entonces va a ser el trabajo de la regeneración del cuerpo físico. ¿Sí? Y ahí, entonces, va a estar relacionado ese cuerpo con el chakra coxigio que tiene 4 pétalos. Ahora, ¿qué son los pétalos? Esto vale la pena que lo tengamos como muy claro. Cuando nosotros miramos en la simbología astral, sé que ya varias personas tienen la simbología astral, cuando miramos qué son las flores representan virtudes. Entonces los pétalos tienen que ver con unas virtudes que tiene que alcanzar la persona para poder abrir este chakra y poder avanzar en el proceso de abrir la iglesia. Entonces los pétalos son virtudes relacionadas con la cábala. Por eso, vamos a mirar acá que este chakra tiene 4 pétalos, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. El número 4 en la cábala nos está indicando que tenemos que tener un conocimiento sobre el sexo. O sea, se necesita que la persona logre la castidad. Si la persona no logra la castidad, que es el arcano 4, el conocimiento, la sabiduría para dejar de caerse, jamás podrá ni siquiera aprender el fuego y mucho menos crear este cuerpo. Bueno, este cuerpo está relacionado con está ubicado, está localizado en el hueso coxis, como lo vemos acá. Acá está la iglesia y acá en la parte de acá abajo encontramos el chakra. Bien, sigamos mirando. El regente es Gabriel. Así se llama la inteligencia que maneja este centro. Por eso se habla de que a María, el ángel Gabriel, fue el que le anunció el nacimiento del Cristo. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese Gabriel y ese ángel Gabriel es el que nos va a dar toda la sabiduría sobre la iglesia. Para poder abrir la iglesia o poder terminar esa iniciación, entonces nos van a pedir unas pruebas. Lo primero que nos van a pedir es tener paciencia. Si nosotros no desarrollamos la paciencia, jamás vamos a poder prender el fuego. Y mucho menos vamos a poder terminar este trabajo. Ahora, ¿qué es la paciencia? Paciencia está compuesta, podríamos decirlo así, de dos palabras: paz y ciencia. Paz es tranquilidad y calma, y ciencia es sabiduría o conocimiento. Entonces, cuando la persona tiene sabiduría o conocimiento sobre las diferentes situaciones de la vida, tiene paciencia, tiene paz en su corazón. Entonces, lo que nos van a pedir es mucha paciencia, comprender muchas cosas, dejar el afán, porque si nos ponemos a estudiar en el instinto, la mayoría de las caídas sexuales que se dan es por el afán. Si la persona no logra controlar el afán, especialmente instintivo, siempre va a terminar cayéndose en las prácticas sexuales. Nos van a pedir trabajo. Este trabajo es mucho trabajo en los 3 factores. Y esto tiene que ver con la continuidad
de propósitos. Y obviamente nos van a pedir mucha castidad. Entonces, cuando logremos tener eso, entonces vamos a lograr terminar la iniciación, la primera iniciación de misterios mayores, y se abrirá la iglesia de Éfeso, que está íntimamente relacionada con los gnomos y los pigmeos. Algo que también quería comentarles es que cuando se abre este chakra de 4 pétalos, entonces nos va a dar poder sobre la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la facultad que maneja este chakra es poder ver a los gnomos de la propia tierra. ¿Listo? Entonces vamos a poder ver los gnomos, vamos a poder hablar con ellos. Y ya cuando se termine de fabricar la iglesia, entonces ya vamos a tener el poder y el dominio ya sobre estos gnomos. Bueno, sigamos hablando del otro cuerpo. Entonces ya cuando hemos logrado ese estado de conciencia, entonces vamos a empezar a hacer la creación del cuerpo vital, que recuerden que es el segundo cuerpo. Entonces ahora hay que subir la energía por la columna vertebral por segunda vez. Acá vamos a encontrar muchos misterios. El primer misterio es que se tiene que abrir el chakra de 6 pétalos. Recordemos que el número 6 en la cábala quiere decir el amor o la indecisión. Entonces es en este punto donde la persona tiene que decidirse a eliminar el yo fornicario. Si la persona no decide matar al yo fornicario, no puede terminar esta iniciación, puesto que la única forma de seguir avanzando es haber eliminado todo rasgo de eyaculación o orgasmo. Es lo primero que nos piden. Ya digamos que de alguna otra forma se logró la castidad, no se está derramando la energía, pero la fornicación sigue viva. Entonces se tiene que morir completamente. A esta iglesia, que es la segunda iglesia que se le llama la iglesia de Esmirna, también se le conoce como la iglesia de Notre Dame. Y en la iglesia de Notre Dame está el jorobado de Notre Dame. Entonces ahí también se tiene que matar al jorobado de Notre Dame. ¿Quién es el jorobado de Notre Dame? El jorobado de Notre Dame representa a nuestro yo incubo o subcubo, que está íntimamente relacionado con la masturbación. Entonces ahí también nos piden eliminar completamente a ese yo. Y solo los valientes que se deciden hacer ese trabajo les van a dar la oportunidad de terminar esa iniciación. ¿Listo? Bueno, cuando se abre este chakra, que es muy interesante, el chakra prostático, nos van a dar una facultad que es el poder recordar las vidas pasadas. Todas las vidas que hemos tenido dentro de estas 108 existencias, en su primera etapa, se van a poder recordar cuando se abre esta iglesia. Lo segundo que nos van a permitir es ahora poder ver a los elementales de la naturaleza. Recordemos que en la regeneración del cuerpo físico se podían ver los gnomos, pero ya con este cuerpo ya se pueden ver los elementales. Recuerden que los elementales son las inteligencias o las almas de las plantas, que también se ven en las historias de Disney, como las famosas hadas. Sí existen y ya podríamos hablar con ellas, extraer la sabiduría que ellas nos van a dar. Y algo también muy interesante es que vamos a poder dominar también a lo que son, dominar y hablar también con los animales. O sea, vamos a poder hablar con las ánimas. Ánimas es el nombre que se le da al alma de un animal. Entonces vamos a poder comunicarnos con nuestro gato, con nuestro perro, con las palomas. Bueno, todo eso se da cuando la persona logra la castidad y abre, en este caso, esa iglesia. Bueno, sigamos analizando. La iglesia se llama la iglesia de Esmirna, como lo venía comentando. Esta iglesia está ubicada en el hueso sacro, como lo podemos ver acá. Acá la vamos a encontrar, esa es la ubicación. El regente Rafael. Este regente es muy interesante porque él tiene toda la sabiduría sobre la castidad y también tiene toda la sabiduría sobre la medicina. Por eso a este arcángel se le pide favores sobre la medicina. Pero todos nosotros tenemos nuestro propio Rafael. Él es el que nos puede curar
y es el que tiene toda la sabiduría para solucionar todas las afecciones. Bueno, este arcángel o esta iglesia están relacionada con el cuerpo vital, como lo veníamos hablando. Maneja también las 48 leyes y acá vienen unas pruebas muy duras para el iniciado. Cuando la persona está transcurriendo su cuerpo vital, entonces tiene que vivir mucha tribulación y mucha pobreza. ¿Qué es la tribulación? La tribulación son problemas de toda índole, familiares, sociales, y también viene acompañado de pobreza. Recordemos que la pobreza no es la miseria, pero uno va a ver situaciones donde se va a ver muy apretado. Y el varón tiene que ir a la cárcel por una causa injustificada o simplemente sean unas circunstancias, lo inculpan a uno de algo y uno tiene que ir a la cárcel entre 8 o 15 días. Y la persona pues tiene que llevar eso con mucha humildad y si lo lleva con mucha humildad, las cosas se solucionan y cuando termina esa prueba le permiten abrir la iglesia. ¿Por qué vienen estas pruebas? Primero porque como se está trabajando acá la fornicación, es bueno saber que el derramar la energía es uno de los karmas de derramar la energía sexual es la pobreza. Y la tribulación es generada por los yoes que se crearon a través de la fornicación. Entonces ahí nos sueltan una gran parte del karma del yo fornicario que hemos eliminado para poder terminar esta iniciación. Es bueno también saber que cuando se termina esa iniciación se calcula que se tiene casi un 50% de conciencia. Bueno, sigamos hablando del siguiente trabajo. El siguiente trabajo ahora tiene que ver con la creación del cuerpo astral, el tercer cuerpo. Este cuerpo pues lo vamos a encontrar a la altura de la emoción, como lo vemos acá. Está relacionado con la iglesia de Pérgamo, como lo vemos acá. Este chakra se le conoce como el chakra umbilical y va a tener 10 pétalos. Entonces hablemos un poquito de este número que es muy importante en ese momento para el trabajo de la gran obra. Para las personas que de pronto no lo saben, el número 10 representa la recurrencia. Entonces, cuando se está en el cuerpo astral, por lo general a la persona le sueltan la mayor cantidad de recurrencias, especialmente recurrencias de lujuria. Entonces, ¿qué es una recurrencia? Lo vimos la semana pasada. Pero para los que no lo saben, las recurrencias son errores que uno ha cometido desde vidas pasadas. Entonces acá sueltan especialmente las recurrencias que uno tiene con diferentes mujeres. Entonces acá vienen, en el caso del varón, en el caso de la mujer, pues con varios hombres. En esta iniciación, a la persona le van a templar la fidelidad a la obra y la fidelidad a la pareja. La razón es porque este chakra tiene una facultad que se llama la telepatía, como ustedes lo pueden ver acá. Entonces, la persona tiene que aprender a dominar completamente la telepatía para no caer en adulterio. Es un cuerpo muy difícil y de ahí tiene que dominar el elemento fuego, que el elemento fuego es la pasión. ¿Sí? Acá ustedes pueden contar el número de chakras, el número de pétalos, perdón. Acá ustedes lo pueden contar que son los 10 pétalos en la representación del dominio que debe tener sobre el adulterio y el amor que le debe tener a la pareja. Entonces, el regente que maneja esta iglesia es el regente de Uriel. Uriel es el regente relacionado con el amor, especialmente el amor hacia la pareja. Entonces, ahí se tiene uno que ganar a Uriel. Pasando todas las pruebas de adulterio que le pondrán a uno. Bueno, como les iba comentando, ahí viene la creación del cuerpo astral y además de eso nos van a pedir o nos van a poner unas pruebas o unas condiciones para que se dé el terminar esta iniciación. Entonces, ahí nos van a pedir fe.
Entonces, ¿qué es la fe? Es bueno que lo sepamos. La fe tiene que ver con la capacidad que tenemos de comprobar. O sea que ahí tenemos que paso a paso tiene que ser comprobado. Todo tiene que ser con información de los mundos internos, por eso tiene que ver con el cuerpo astral. Si no, si se toma decisiones sin haber comprobado, nos puede eso sacar del trabajo. Lo segundo que nos van a pedir acá, pues obviamente va a ser purificar mucho más la castidad, la lealtad a la obra y a la pareja. Y acá vienen unas pruebas terribles que es la obediencia al padre. Entonces, acá el padre nos va a poner unas pruebas muy duras donde nos va a templar la obediencia. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta comentar acá, que es el caso de una muchacha, una iniciada, que estaba trabajando, estaba haciendo el trabajo en el cuerpo astral y la pareja de ella empezó a adulterar con otra persona y el padre le dijo, deja a esa persona, deja a tu esposo, tienes que cambiar de pareja porque tu pareja va a traicionarla ahora. Esa era la prueba para terminar la iniciación. Pues lamentablemente ella estaba muy apegada a su pareja y no fue capaz de desapegarse de ella y a causa de eso pues perdió el trabajo y se terminó también saliendo de la obra como el parejo que era un adúltero. Si ella hubiera obedecido y se hubiera desapegado porque tenía que haberle hecho caso a su ser, le hubieran dado a alguien mucho mejor y de una vez hubiera podido terminar la tercera iniciación de misterios mayores, que sería la creación del cuerpo astral, y le hubieran abierto en la iglesia de Pérgamo, la tercera iglesia. Entonces, esas son algunas de las pruebas que se tienen que vivir en esas instancias cuando se esté en el cuerpo astral. Bueno, pero sigamos hablando un poco de esto. Vamos ahora a hablar del cuerpo mental. Entonces, cuando se está en el cuerpo mental, perdón, les muevo un poquito esto. Bueno, el cuerpo mental es el cuarto cuerpo. Y este cuerpo acá nos van a probar muchas cosas. Este cuerpo tiene que ver con nuestro centro intelectual superior. En este caso el fuego llegaría hasta acá. Vamos a hablar un poquito de él. Este cuerpo nos va a terminar abriendo un chakra que se llama el chakra cardíaco, como ustedes lo pueden ver acá. Este chakra es el que tiene 12 pétalos que ustedes ven acá. Y la persona que lo logra desarrollar despierta la facultad de la intuición. Ahora, ¿por qué la intuición se encuentra ahí? Es bueno que lo sepamos. Porque el cuerpo mental tiene que ver con la mente. Y ahí la persona tiene que aprender a no dejar anidar los yoes en su mente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la persona ya no debe identificarse con los pensamientos. Y eso le permite tener silencio interior. Y al tener silencio interior puede escuchar la intuición con mucha claridad. Entonces el cuerpo mental nos da toda la sabiduría de la intuición, poder escuchar al Padre a cada momento. Este chakra, como ustedes lo pueden ver acá, tiene 12 pétalos. Ahora, ¿qué es el número 12? Sé que pues muchas personas lo saben, pero sé que muchos no lo saben. El número 12 en la Cábala quiere decir el apostolado, el sacrificio por la humanidad. Pero el sacrificio por la humanidad ahí tiene que ver más que todo es con la enseñanza hacia los demás seres. Entonces ahí es donde a la persona le exigen dedicarle este trabajo al sacrificio por la humanidad. Si la persona no se dedica al sacrificio por la humanidad, es muy probable que se quede en el nirvana. Esa es una de las razones por las cuales la mayoría de las personas terminan en el nirvana. Y es porque
no desarrollan desde el inicio el 12, que es el apostolado. Todo lo que nosotros estamos haciendo es despertar nuestra conciencia para poder ayudar a la humanidad de una forma más consciente. Bueno, entonces si nosotros estamos haciendo esta iniciación, se va a abrir la iglesia de Tiatira, como les comentaba. Este chakra y la iglesia se encuentra a la altura del corazón. Acá vamos a encontrar que el que nos va a dar la sabiduría es Michael. Tiene que ver con el cuerpo mental que maneja las 12 leyes. Y estas son unas de las pruebas que nos van a pedir para poder abrir esta iglesia. Entonces, en este cuerpo vamos a tener que llegar a lo que es la caridad. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué va a ser la caridad? A partir de ese momento, nosotros tenemos que confiar completamente a nuestro propio ser, y el ser nos va a quitar la mayoría de las cosas materiales. En esa iniciación, la persona tiene casi un 68% de conciencia. Y ahí ya tiene que dejar todos sus bienes, su carro, sus fincas, tiene que repartir eso, porque de ahí para adelante es el ser el que se va a hacer cargo de esa persona. Tiene que dedicarse al servicio, como les comentaba. Le van a pedir fe, le van a pedir más paciencia y le van a pedir no criticar. ¿Por qué le van a pedir no criticar? La razón es porque ahí viene mucha traición relacionada con los alumnos. Y dicen las personas que han llegado hasta esas instancias que una de las cosas que más duele es haberle ayudado a las demás personas al despertar de la conciencia, y que estas personas lo traicionen más adelante, intentando dañar la obra la obra del ser. Pero la prueba que le piden es no criticarlos, sino en vez de eso aprender a tenerles paciencia y a comprenderlos. Entonces, este cuerpo mental es un cuerpo prácticamente relacionado muchísimo con el sacrificio por la humanidad. Acá también vienen las pruebas del desapego. Acá es donde tenemos que desapegarnos a los hijos, a todo. Como dicen por ahí, amar a Dios sobre todas las cosas, y ahí vamos a ser templados en cada una de esas cosas. Si nosotros no somos templados en eso, no vamos a poder trascender la prueba más difícil, que es la prueba del nirvana, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, si la persona termina esta iniciación, entonces le van a dar el dominio sobre el aire, sobre los silfos y sílfides, y como les comentaba, más o menos tendría como un 65% de conciencia aproximadamente. Bueno, sigamos hablando un poquito del siguiente trabajo que se tiene que hacer. El siguiente trabajo que se tiene que hacer es la creación del cuerpo causal, el quinto cuerpo. Este cuerpo está relacionado con el centro motor. Aquella persona que fabrica este cuerpo, entonces va a tener dominio completo sobre la naturaleza, y a partir de este cuerpo, o es más, iniciando el cuerpo, terminando el mental, empezando el causal, le van a permitir dominar ahora sí todas las facultades de los chakras. Porque la persona ahí va a estar despierto, ahí le despiertan todo. Pero miremos qué es lo que sucede en este cuerpo. Bueno, en este cuerpo vamos a encontrar, vamos a hacerlo un poquito más grande para que las personas lo puedan ver. Vamos a encontrar que el chakra tiene 16 pétalos. ¿Qué es el número 16 en la cábala? Para las personas que no lo saben. El número 16 en la cábala nos quiere decir la torre fulminada. ¿Qué es la torre fulminada? Para las personas que no lo saben, es cuando una persona lleva un trabajo, especialmente en la columna vertebral, y de un momento a otro se parte la torre y toda la energía que tenía va para abajo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se está en ese momento, en el cuerpo causal, aproximadamente con un 75% de conciencia haciendo el trabajo, la persona tiene que decidir si decide unirse con estos dos centros superiores
o con estos dos chakras superiores, o se queda hasta acá. Si la persona decide quedarse hasta ahí, que se da el nirvana, traiciona la obra y fulmina la torre. Recordemos que ahí en ese momento, aunque eso lo vamos a ver en la próxima conferencia que se llama La iniciación y las pruebas, a la persona le van a templar con el apego más terrible que tiene y la persona tiene que renunciar a él. Si no es capaz de renunciar a él, coge el nirvana. Entonces ahí tiene que renunciar al nirvana para que se abra completamente ese chakra y poder abrir la iglesia. Bueno, está relacionado con Sardis. El regente es Samael, se encuentra a la altura de la laringe, ya lo hemos hablado. Está relacionado con el cuerpo causal, maneja 6 leyes, como lo veníamos hablando. Y acá le van a pedir verificar la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, a partir de ese momento, cada yo que está trabajando tiene que verificar que haya quedado completamente muerto y eliminado. No puede dejarlo medio a sancochar. Recordemos que ahí el iniciado todavía no es un maestro, pero el iniciado tiene casi un 70% de conciencia y ya ahí tiene que verificar cada uno de los yoes que va eliminando, tiene que ir mirando que no quede nada por ahí. Bien, lo otro que le van a pedir es decapitar a Jezabel. Bueno, ¿quién es Jezabel? Jezabel es el demonio de la mente, es el demonio de las justificaciones. Si la persona desde ahorita en el inicio de la obra, le hace caso a Jezabel, alimenta a su Jezabel, recordemos que Jezabel es las justificaciones, entonces cuando llegue allá, las justificaciones de la mente lo van a confundir y lo van a llevar al nirvana. Pero si la persona no escucha a la mente y aprende a hacer la voluntad del Padre, coge el camino directo y puede terminar el trabajo. Listo. Vamos ahora a hablar de los otros 2 chakras que nos hacen falta y de las otras 2 iglesias. La sexta iglesia se le conoce como la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia se encuentra acá en nuestra glándula pineal. Esta iglesia es muy importante porque ahí está nuestra alma divina, nuestra alma gemela, nuestra verdadera pareja. Y para unirnos con esa iglesia, lo único que tuvimos que haber hecho es haber cogido el camino directo. Hablemos un poquito de esto. Acá vamos a encontrar que solo se tiene 2 pétalos. ¿Qué es el número 2 en la cábala? Bueno, mírenlo acá. Acá ustedes pueden ver los 2 pétalos. No sé si lo alcanzan a ver. Este chakra solo tiene 2 pétalos. El número 2 en la cábala quiere decir la pareja o la sacerdotisa. En este caso, por haber renunciado al nirvana, la persona se puede unir con su verdadera alma gemela y por eso tiene 2 chakras, 2 pétalos. En este caso, valoró a su verdadera pareja, a su verdadera alma gemela y se unió con él o con ella. En el caso de la mujer, esa alma gemela se le llama Adonis. En el caso del varón, se le conoce como Budi. Bueno, la iglesia que se abre con la unión de ese cuerpo, que es el cuerpo búdico, es la iglesia de la Filadelfia, está en la glándula pituitaria. El regente que maneja la sabiduría de esa iglesia es Sachariel, maneja 6 leyes, como lo íbamos diciendo. Algo que se me olvidó también explicarles es que ahí la persona le despierta la clarividencia. Bueno, pero ¿qué es la clarividencia? La clarividencia es la capacidad de ver pasado, presente, futuro, el destino de cualquier persona. ¿Listo? Eso es la clarividencia en todos sus aspectos. Un verdadero clarividente que ya se unió que es un ser despierto, le puede ver a la persona todos los yoes, todas las intenciones, todo su pasado, le podría ver hasta su propio ser o su propia conciencia. ¿Listo? También le dan otra facultad que se llama la telemetría. Y la telemetría es la capacidad de medir distancias y tiempos y consecuencias. Eso es la famosa telemetría. Algo que se me olvidó explicarles es que acá en el cuerpo causal
a la persona cuando termina el cuerpo causal le dan algo que se llama el oído mágico o la clariaudiencia, y también le dan una facultad que se llama el don de lenguas. Eso está relacionado con el cuerpo causal. Bueno, y acá nos van a pedir, para abrir la iglesia, nos van a pedir ver sin juzgar. ¿Por qué nos van a pedir ver sin juzgar? Porque recordemos que ahí el maestro, ahí ya se le puede llamar maestro porque cogió camino directo, lo sabe todo, de todos, y le piden que por favor vea y no juzgue. ¿Sí? Y también le van a pedir, bueno, ahí también le van a pedir exactitud porque ya tiene la telemetría y precisión. Entonces ya no puede utilizar su Son las 7 de la tarde en punto. Bueno, y ya para terminar vamos a hablar del último chakra y la última iglesia, que esta iglesia se le conoce como la iglesia de la Odisea. ¿Por qué se le llama la Odisea? Pues porque es una odisea poder hacer todo ese trabajo, pero bueno, es el trabajo más difícil pero el más importante de todo el universo. Es un chakra que tiene 1000 pétalos. El número 1000 en este caso es el número 1 que representa la polividencia, esa es la facultad que le van a dar. Entonces, esa polividencia le permite unirse con el océano de la luz y saber todo de todo lo que necesite. Ser el uno con el universo. Y puede extraer del universo la sabiduría que necesite, porque es uno con el universo. Bien. La iglesia ya lo hablamos, se llama la iglesia de la Odisea, está en la glándula pineal. El regente es Uriel, está relacionado con el cuerpo átmico. Les recuerdo que cuando la persona coge el camino directo, este cuerpo que se llama el cuerpo causal se une con el cuerpo údico y con el cuerpo átmico. Entonces se unen estos tres cuerpos. Bien, maneja solo 3 leyes y lo único que le piden a la persona es saber callar. ¿Por qué le piden saber callar? Porque él ya tiene la sabiduría para ayudar a los demás seres si así él lo desea. Pero él tiene que aprender o tiene que dejar que las demás personas también aprendan a su nivel. Él tiene que aprender a que los demás comprendan por sí solos. Porque así es como se da el conocimiento de sí mismo. Y hay unos secretos que no puede compartir por nada porque le haría mucho daño a la humanidad. Entonces por eso le piden como un ser despierto saber callar. Bueno, una vez ya se han logrado abrir estas iglesias, que son las 7 iglesias del Apocalipsis, la persona ya se vuelve un maestro con todos sus chakras abiertos, con todas sus iglesias abiertas, y a partir de ese momento tiene que hacer un trabajo que se llama la segunda montaña, que es eliminar los 7 yoes causa y abrir toda la sabiduría de las iglesias del Apocalipsis. Recordemos que acá la abrió, ahora necesita adquirir cada una de las sabidurías. Y eso lo va a hacer cuando fabrica unos cuerpos que se llaman los cuerpos de oro. Y eso lo vamos a ver en una conferencia que es de la fase B, que se llama la segunda montaña, que la vamos a ver más o menos como en aproximadamente un mes. Vamos a hablar cómo se da ahora sí toda la sabiduría o cómo se adquiere toda la sabiduría de las 7 iglesias. Pero es así como nosotros empezamos en el estado actual que nos encontramos, que muchos ni siquiera han logrado prender el fuego. Otros están intentando lograr su paciencia, su castidad y trabajar muy duro. ¿Sí? O sea, ahí empieza el proceso como de humanizarnos. Otros irán en su cuerpo astral, otros en su mental, otros en su cuerpo causal, y así es como pasamos de ser animales intelectuales para volvernos hombres y posteriormente volvernos superhombres o hombres absolutos. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Espero pues les haya ayudado, les haya servido a comprender un poquito más lo que tiene que ver con lo que son los chakras y las iglesias. Los invito a que nos sigan en estos canales de YouTube, en Conferencias Conocimiento de sí mismo. También si nos quieren visitar, este es un nuevo canal que abrimos, Conocimiento de sí mismo en vivo. En este canal
de conocimiento de sí mismo en vivo van a quedar grabadas todas las conferencias de la fase A y la fase B para las personas que de pronto pues quieran volver de pronto a revisar estas conferencias. También las vamos a ir subiendo a YouTube. ¿Listo? Y si de pronto quiere recibir información complementaria a estas conferencias, pues puede escribirnos a estos WhatsApp, donde los estaremos ingresando a unos grupos de WhatsApp donde estamos enviando la información y los links de cada una de las conferencias. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su paciencia. Sé que estuvo un poquito larga, pero bueno, son muchos temas que se tienen que tocar el día de hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas, creo que sí hay. Entonces saludamos por acá a María Fari también, muy buenas tardes. A Aura también, buenas tardes. Por acá aparece la primera pregunta, ¿qué son las facultades, Leo? Bueno, mira, una facultad es un sentido del alma extrasensorial. Entonces las facultades como la telepatía, el oído mágico, la intuición, la telemetría, bueno, las facultades que se van abriendo con los chakras son los sentidos del alma o los sentidos del cuerpo astral. ¿Listo? ¿A qué le llama mago negro? Ishna Witka. Bueno, gracias, Ishna Witka. Un mago negro es muy sencillo, es alguien que fornica, alguien que derrama la energía sexual a través del orgasmo y la eyaculación, pero además de eso está buscando despertar poderes o facultades o confundir a las personas. Eso es un mago negro. Los magos negros fornican. Los magos blancos son aquellas personas que en vez de derramar la energía sexual practican sexo, pero la hacen subir por la columna vertebral para regenerarse a sí mismo. Va a haber una conferencia en la fase A que se llama el yo de la brujería o el defecto de la brujería, pero para que lo tengamos más claro, un mago negro es alguien que fornica y que de alguna otra forma se interesa por las cosas espirituales y termina despertando poderes para poder manipular a los demás o utilizar estos poderes para dominar o alimentar sus propios yoes. Disculpen, se suspendió la conferencia. Oh, por Dios, no, bueno, creo que no. Creo que de pronto a ti fue Griselda. O sea que los alimentos no son los únicos que alimentan el cuerpo, también los chakras. Sí, Joaquín, están los chakras, el ambiente donde nos encontramos. Otra cosa que alimenta el cuerpo es la respiración. Y lo que más alimenta el cuerpo son las impresiones. Entonces nosotros cada vez que vamos eliminando nuestros defectos, recordemos que las impresiones es la información que entra. Por ejemplo, vemos una mujer muy bonita y una vez nos mueve la emoción, y cuando nos mueve la emoción decimos, madre mía, mátame este yo. Ahí estamos transformando esa impresión. Entonces nuestro cuerpo empieza a alimentarse de algo diferente. Se nos movió el morbo, madre mía, mátame este yo morboso. En la mente me la imaginé en minifalda o madre mía, mátame este yo. ¿Listo? Entonces cuando hacemos eso, el cuerpo también se alimenta de la esencia que estamos liberando y los chakras no giran hacia la izquierda. Cuando los chakras están girando hacia la derecha, podemos estar en el aquí, en el ahora y podemos estar en autoobservación. Bueno, buenas tardes. Por acá dice Johnny, pregunta, ¿en el hombre está claro que Ida y Pingala parten de los testículos, pero en la mujer, mira Johnny, en la mujer parten de los ovarios y hacen exactamente el mismo recorrido? ¿Listo? O sea, no tenemos que tener sexo. Vanessa, al contrario, se tiene que tener mucho sexo, pero sexo blanco a transmutación sexual. Fíjate que para poder activar todos los chakras y abrir todas las iglesias se necesita muchísimas prácticas de sexo. Muchísimas. Y cuando hablo de muchísimas, podríamos estar hablando tal vez más de 1000, 2000, 3000, 5000 prácticas sin derramar la energía sexual. ¿Listo? Se calcula, lo vimos en la conferencia de la semana antepasada, que si más o menos son 13 años haciendo el trabajo de la magia sexual con la pareja sin derramar la energía, aprendiendo a transmutar la energía, más o menos son 13 años
con una continuidad en la sexualidad. ¿Listo? Por ejemplo, si tú quieres profundizar un poco más sobre esto, puedes visitarnos acá les dejo, esta es la página de YouTube, la pueden encontrar así como Conferencias Conocimiento de sí mismo. Acá pueden buscar la conferencia número 10 del temario y ahí pueden encontrar todo lo relacionado con la transmutación sexual. O también nos pueden visitar acá en nuestro canal de conocimiento de sí mismo. Ahí van a encontrar también la práctica de la transmutación sexual. ¿Listo? Cualquiera de esos dos canales.